Primero debemos entender que la violencia es un ejercicio de poder y en los espacios institucionales como son las universidades, pues convergen diferentes personas con educaciones, historias de vida, aprendizajes de las masculinidades y de las feminidades y de las relaciones humanas diversas que tarde o temprano generan eventos conflictivos que se pueden transformar en violencias. Los ámbitos de convivencia también, que son jerárquicos, son ámbitos muy frecuentes en donde ocurre la violencia porque hay un aprovechamiento justo de la posición de poder de quienes la ejercen. Básicamente, desde el COPRED, la definición de la discriminación tiene que ver con nuestro marco legal. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México define la discriminación como cualquier diferenciación injustificada basada en alguna cualidad o característica de las personas, en este caso sería el género. Entonces, nosotros partimos de esa identificación para entender que las conductas, ya sea de acoso o de hostigamiento, basadas en el género, pues tienen un origen dentro de un sistema sexista o misógino que tiende a ver a las mujeres como inferiores. En ese sentido, que no son bienvenidas o que no deberían de pertenecer a esos espacios universitarios, y se traducen en muchos tipos de conductas, que van desde chistes o comentarios sexistas dentro del salón de clases, hasta cuestiones relacionadas con el acoso conocido como el quid pro quo, o hostigamiento más bien conocido como quid pro quo, es decir, cuando el profesor le dice a la alumna que si no acepta hacer tal o cual cosa, pues no obtendrá una calificación aprobatoria o no se sacará un 10 en la materia, ¿no? Es un abanico de violencias las que están basadas en el género, que pueden tomar distintas manifestaciones. Vaya, no hay una receta que yo te pueda decir, pues son 1, 2 y 3, sino que pueden manifestarse de distintas formas y generar espacios hostiles para las propias alumnas. Yo diría que son varios. El primero, tomarse en serio las temáticas. Sigue habiendo muchas autoridades en todos los niveles, me refiero a directores, directoras de los espacios, me refiero a docentes, que el tema no les importa porque son ejecutores de violencia y que siguen sin sensibilizarse, o que traen viejas prácticas de la dinámica o de la cultura institucional en donde es mejor callar los problemas que sacarlos a la luz, o es mejor no canalizar un caso porque qué van a decir de la institución o porque hay un encubrimiento, y esto pasa en todas las universidades, ¿no? Si tú escuchas las demandas en 2019, la mayoría de las demandas van en el sentido de la falta de acceso a la justicia y la impunidad, pero también de la corrupción que hay y de los problemas que hay porque han denunciado y no ha tenido eco esa denuncia, e incluso se ha protegido a los agresores, que es las demandas más fuertes. Así es. Entonces, tenemos que tomárnoslo en serio. Y las personas que tienen un nivel de responsabilidad tienen que asumir ese nivel de responsabilidad en otro sentido frente a estas temáticas, no siendo opaces, no siendo encubridores o cómplices de las violencias. Ese es uno de los retos. La otra, fortalecer las instancias que deben estar involucradas. Y con fortalecer me refiero a personal. Te comentaba yo que de las 195 instituciones que se tienen en la red nacional de instituciones de educación superior, solamente 49 tienen instancias de género. De esas 49, solo 19 tienen presupuestos que oscilan entre los 130 a los 180 mil pesos, pero están distribuidos en gasto corriente, no en la generación de programas, no en la generación de apoyos, no en la generación de otras cosas. Y de estos, regularmente hay entre 10 a 5 personas operando áreas estratégicas de género en donde se les carga la mano de todas las temáticas. Me refiero a que deben tener presupuesto, sí, para gasto corriente, pero deben tener presupuesto para operar programas específicos para prevenir, atender y sancionar las violencias en concreto. Debe haber una infraestructura que distribuya el trabajo estratégico integral para la atención a víctimas y sobre todo debe haber políticas no simulatorias, no nominativas, sino debe haber políticas y protocolos y acciones que permitan, ¿no?, en general, reforzar las acciones y trabajar e integrar a la comunidad. Si no se incluye a la comunidad universitaria o se ve como receptora solamente,
el tema no funciona. Y el otro reto final que te puedo decir es que hay una tendencia de pronto en las universidades a desdibujar y a dejar de nombrar la violencia. O sea, prefiero hablar de cultura de paz, prefiero hablar de, no sé, de derechos humanos, de ética, de muchas cosas, pero eso no genera que haya una práctica diferente de la existencia de la violencia. Pareciera una negación del problema más que una atención directa.